Hola y bienvenidos a mi canal. En este video claramente voy a hablar de por qué hay tantos criminales en Latinoamérica y también a cuánto está el kilo de chuleta, que ronda por los $8, y sin más nada que decir que comience este video. Un factor muy importante que ya ustedes han visto o hasta experimentado, al menos que vengan de familias adineradas y que su comida se la den en la boca, es la falta de oportunidades. O ustedes nunca han visto a un amigo suyo que desde pequeño lo han puesto a trabajar y que luego deja la escuela porque debe de ser el sustento para su familia. Si ya tienen en mente a alguien así, ya han podido observar a una persona que no tiene recursos ni para estudiar, y cuando se preguntan qué pasó con Brian, su amigo del liceo, reciben la famosa respuesta de que se fue a robar teléfonos en la esquina del barrio, y así ha pasado muchas veces. Algunos se integran a un cartel o banda, y otros comienzan a robar teléfonos y carteras. Solo falta que también te roben la virginidad. Pero continuando con el tema, los muchachitos se meten a esos líos porque un trabajo convencional no les alcanza para mínimo llegar al fin de semana sin preocuparse de lo que van a comer mañana, y alguien joven quiere dinero para darse también sus pequeños lujitos y ni para eso les alcanza. Y los jóvenes que crecen en un lugar con pocas oportunidades están acostumbrados a ver a gente que anda en malos pasos y ellos los invitan a que se metan a ese mundillo para conseguir dinero fácil y rápido. Entonces, ¿para qué trabajar honestamente si lo único que te van a dar son unas monedas? Y esta historia cada vez parece ser un ciclo en esta sociedad que se ve que no va a acabar hasta el próximo milenio, y hay niños muy inteligentes que crecen en un barrio y terminan siendo los cuidadores de teléfonos de la zona, o se la juegan a ser narcos como en las películas, y unos meses después los ven en una bolsa con más huecos que Bob Esponja, y las niñas terminan embarazadas a los 15 o 16 años. Es que hasta parece que el barrio es un universo distinto, y que los ricos viven en otro universo, pero no es eso, simplemente es Latinoamérica en su mayor esplendor. Muchas personas de esta región saben que los padres tienen una gran tendencia a jugar el escondite con sus hijos, pero sin la parte a donde lo encuentran, y otros les gusta practicar boxeo con su familia, y cuando pierde su equipo de fútbol favorito es cuando más le entran las ganas de practicar boxeo, y estos juegos inofensivos crean un entorno tóxico y rico en violencia. Y combínalo con que el niño vive en un barrio donde en Navidad se escuchan más balas al aire que fuegos artificiales, y claramente eso no es un entorno muy bueno para un niño, y la violencia constante crea a alguien que normalice los golpes y que piense que golpear a alguien hasta casi matarlo es algo normal, y que cuando esté enojado o triste, piense que puede apagar la rabia con cualquiera que sea de su entorno cercano. Y esos niños con corazones de oro seguramente no vean algo malo en el crimen, porque en un lugar así el crimen solo es dinero fácil, y la violencia que está de intermedio lo haces todos los días sin que te paguen, y en ese caso porque le tendrías miedo a cometer delitos, como ser verdugo de gente que no le cayeron bien al jefe, o robarle un televisor a una abuelita, para que el miedo si solo es dinero fácil. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Sabemos que aquí en esta parte del charco no somos muy buenos en castigar a los criminales, o no se han dado cuenta que muchas víctimas de pandillas o carteles no denuncian, es porque saben que si denuncian va a ser un proceso muy largo y de paso caro, y obviamente ellos no se van a quedar con los brazos cruzados, y si tú intentas denunciarlos seguramente no aparezcas apenas se enteren, y para qué denunciar si al siguiente día vas a amanecer muerto, y cuando sí denuncian el caso ya está más que perdido por falta de evidencia o por cualquier cosa
deja que te diga el juez que ya fue sobornado, aunque ni siquiera eso, nada más amenazando de que toda su familia va a estar en el cerro sin medio cuerpo ya es suficiente, y así no se abre ninguna investigación, que aunque lo hagan seguramente el criminal ya lo supo antes que el juez porque alguien le dijo, y ya ocultó todas las pistas, y si los denuncian en serio y comienzan a investigar de verdad, el grupillo de emprendedores le da un poco de dinero a los policías para que se hagan los ciegos y cuando pregunten dónde están las evidencias digan que no encontraron ninguna, hasta que el caso comience a tardar más tiempo de lo esperado y lo archiven y no se vuelvan a acordar de dónde dejaron el caso. ¿Y qué pasa con la víctima? La víctima no vuelve a aparecer porque o ya lo desaparecieron o se anda escondiendo, y pareciera que el que sufrió las consecuencias, que es la víctima, le escupieron en su cara y para joderle más el día, de paso no atraparon a los delincuentes, y el que sí recibió las consecuencias y el que quería justicia, quedó como si hubiera gastado dinero a lo idiota, porque al final no se hizo justicia. Y si hablamos de los robos, prácticamente aquí nunca se denuncia porque te robaron un teléfono, porque no tenemos ni para el pan y debemos de trabajar todo el día para medio comer. Y creen que vamos a tener para denunciar, y si se llega a denunciar tienes que esperar 60 horas a que el caso se mueva, que va a causar que ese proceso burocrático agote la paciencia de la víctima y al final termines quitando la denuncia, y permita que el criminal pueda seguir quitando teléfonos como si fuera deporte, o hasta que lo linchen, porque pareciera que el sistema le da más derechos al delincuente que al pobre pendejo que le tocó confiar en el sistema, y con un sistema así sale gente que creen que linchar no es la solución, y no la es, pero al menos es más efectivo que este intento de democracia, y parece que el criminal de ahora ni siquiera tiene navaja ni habla como criminal. Ahora los nuevos criminales son los policías, que tienen miles de tácticas para extorsionarte y que sí o sí tengas que darle una colaboración. Una de esas técnicas es pedirte la licencia de conducir o la licencia del vehículo y apenas se den cuenta que no la tienes ellos les dan unas ganas de cumplir su trabajo hasta que le das su respectiva colaboración, y lastimosamente pasa mucho estas extorsiones porque parece que el que hizo los sueldos piensa que los policías no necesitan comer, o que ellos son máquinas, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Igual aunque intentes un cambio, terminará siendo silenciado como la interminable lista de gente que no le cayó muy bien al gobierno, y aparecieron en las noticias como que se autoeliminó después de que lanzó una opinión contra el gobierno que no les cayó muy bien, y ya con esto podemos pasar a hablar de cómo las cárceles te enseñan técnicas útiles como si estuvieras en una escuela, pero para gente no muy estudiosa. Aquí en las cárceles sabemos que no son el mejor lugar para que una persona que cometió un delito salga de ahí queriendo ser una persona ejemplar. En realidad cuando sales de ahí el criminal ya tiene más contactos, y tiene más conocimiento para no volver a caer ahí. En pocas palabras ellos salen queriendo ser peor que antes, y se pone peor cuando ya hablamos de narcos, porque en la cárcel conocerán a mucha gente que ya saben rutas, y que ya están metidos de lleno en ese lío, y si le caes bien capaz de te den un gran puesto de trabajo no tan legal, o si no con ese conocimiento puedes comenzar tu propio emprendimiento, con comillas obvio. Y otro problema que tiene las cárceles, es que en ese maravilloso lugar es donde se hacen el 70% de las extorsiones en WhatsApp. Prácticamente apenas entras y ya hasta consigues un trabajo nuevo, y con ese trabajillo te puedes dar algunos lujillos que la comida esa de la cárcel, y hay hasta cárceles con Play 5, y televisores de calidad, por si acaso te aburres. Y hasta puede entrar whisky si tienes un poco de dinero, e imagínate también puedes traerte a tu novia si ya tienes tiempo sin verla, solo por unos billetes. Nada más faltan putas y yates, y ya con eso ya está más que listo para crear una mini discoteca, aunque lo que estoy diciendo es como es, porque se han encontrado casos a donde cárceles parecen más una mini ciudad que un castigo, y un caso bien famoso es en Colombia, que es la remodelación del penal de Itagüí, que un día cualquiera, las autoridades penitenciarias encontraron pisos hechos de mármol sin permiso de nadie, y un pequeño pueblito
pueblito, donde hay mercados de todo tipo, y hasta gimnasio, y también hay una sala VIP donde te dan conciertos VIP, y te dan otros lujos y sustancias que ya ustedes saben de qué tipo. Entonces, con todas estas comodidades, las cárceles ahora parece que te enseñan a cómo no volver a caer preso, pero teniendo la misma conducta pero potenciada al 1000. Esos presos son muy creativos, deben usar esa creatividad para pintar o hacer algo en el mundo que no sea eliminar a gente, o vender sustancias, pero bueno, que se puede hacer, ¿no? Aunque ya hablamos de miles de inconvenientes que tiene vivir en Latinoamérica, también vivir aquí tiene cosas buenas, como su excelente gastronomía y la hermosa gente que hay aquí. Aunque haya mucha gente mala sin corazón, también hay gente que te ayudarán sin importar de qué color seas o de dónde vienes. Pero volviendo al tema, intentar avanzar en estas tierras cada día se vuelve más difícil, y ya habrán visto que en todo el video, que el latinoamericano siempre quiere las cosas fácil, no todos, pero sí la mayoría, y así es como se crea este mini infierno que son las leyes corruptas, que de justas no tienen nada. Aún así, aunque la sociedad te diga que siempre es mejor ser un criminal, porque el crimen ahora se ve como un estilo de vida lleno de lujos y excesos, como un rockstar, y que supuestamente todos debemos de seguir, cuando se debe despreciar al máximo, porque un día ese estilo de vida te va a traer consecuencias que no son muy buenas. Por eso hay que seguir en la vía correcta, que aunque no sea la que más lujos y mujeres te dé, al menos no vas a lastimar a nadie, y cuando llegue el día de partir, vas a sentir que moriste de una forma honrada y feliz, y la gente que conociste se acordará de que tú nunca caíste en la trampa que es el dinero fácil, y cada vez que se mencione algo sobre ti, solo hablarán cosas buenas. Y te respetarán y nunca se olvidarán de ti, y ese lujo nunca lo va a tener un criminal, aunque lo desee de todo corazón. Y la verdadera pregunta es, si hay una solución para terminar con el crimen, y la respuesta es, sí, sí la hay, pero es muy difícil, porque sería cambiarle la mentalidad a millones de personas, que prefieren siempre la viveza y lo fácil. Pero si los impuestos si se fueran en educación en vez de cuántas mansiones se puede comprar el presidente, pudiera haber un cambio, pero sería a muy largo plazo, y se necesitaría de acabar con algunos políticos y criminales, pero en el futuro capaz se pueda un cambio, porque a pesar de esta situación hay que seguir manteniendo la esperanza y debemos ayudar solidariamente a los demás para así formar a una Latinoamérica solidaria. Y cuando se invierta en la educación y en las escuelas se enseñen valores positivos, y se incentive a los niños a leer y estudiar, vamos a ser imparables. Pero antes de terminar este video, quiero darle las gracias a nadie. Sí, yo sé que ustedes están acostumbrados a que siempre el creador de turno diga que está muy agradecido con sus suscriptores, pero lastimosamente no tengo a nadie a quien agradecerle que no sea a mi hermano que me dio esta excelente idea, y obviamente yo que la desarrollé, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero si quieren que les dé las gracias, denme likes y vistas y comentarios bonitos, para que en el próximo video tenga al menos a 5 personas que les pueda agradecer por haber comentado en este video, y también comenten si están de acuerdo o en desacuerdo con el tema. Y sin más nada que decir, me despido, que Dios los bendiga y que a mí en mi cuenta de PayPal me caigan millones. Adiós. Emotional damage.